Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí presentes juntos hoy, este primer domingo del 2021, con el propósito de adorar y alabar a nuestro Dios. Toda nuestra casa alabaremos al Señor. Que Dios bendiga también a los que se encuentran viéndonos a través de los medios virtuales. Estamos agradecidos a Dios porque nos ha traído hasta aquí, después de un año muy intenso el que hemos vivido. Y siempre podemos decir con nuestros labios y nuestro corazón que el Señor ha sido fiel. Permítanme comenzar con una oración a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, primeramente para darte las gracias. Tu casa seguiremos adorándote. Estamos reunidos para cantar alabanzas hacia ti, eterno Dios. Queremos ofrecerte todo nuestro corazón en esta hora. Que tu Espíritu Padre nos mueva a exaltar tu presencia. Enséñanos, Señor, a través de estos cánticos presentados a ti, que creamos en ti y en tus promesas. Guarda, Padre, a aquellos que vienen de camino y también a los que no puedan llegar. Instrúyenos con tu palabra a ser predicada y que tu palabra nos haga crecer en fe. Esta tu casa adoraremos al Señor. Te lo pedimos, Señor, dándote en todo gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con nuestra primera banca, quisiera traerles un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Josué. En un momento en que Josué narra una breve historia de lo que Dios había hecho de Abraham y por consiguiente lo que había hecho con el pueblo de Israel hasta ese momento. Le había recordado todo lo que Dios les había dado como pueblo, aún sin merecerlo. Luego de traer a la memoria de los hebreos todo lo que Dios hizo, cerró esta narración diciendo, y voy a ir específicamente al capítulo 24, versos 14 y 15. Capítulo 24, versos 14 y 15 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados, esto nos enseña a que recordemos todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros durante este año que acaba de concluir y hasta dónde el Señor nos ha traído. Recordemos lo fiel que ha sido con nosotros y respondamos con fidelidad hacia Él, sin dejarnos llevar por lo que este mundo ofrece, ni por las situaciones que podamos tener. Comencemos este año con el pie derecho y a pesar de todo, digamos como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Cantemos con gozo esta alabanza.
Esta alabanza a continuación nos recuerda por su contenido que el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros, y el autor de esta alabanza expresa cómo debe ser nuestra confianza y cómo debemos responder en fe al Señor, que es nuestra esperanza viva. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5, nos habla de esta esperanza. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados, depositemos toda nuestra confianza delante de Dios, porque Él hizo renacer para una esperanza viva en Jesucristo, y por su gracia tenemos el beneficio de nuestra salvación. Tengamos fe para reconocer por encima de todas las cosas que puedan ocurrir en este año que comienza, que hay un Dios que nos guía, que nos dará la fuerza para continuar en este mundo caído, y de que estaremos gozosos frente a su gloria cuando nos levantemos frente a Él. Cantemos esta alabanza y digamos con fe: creo en ti. Cantemos. Llegas
Gloria a Dios. Hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. En esta mañana hermosa del Señor, primer domingo del año 2021, y qué mejor manera de comenzar este año que cantarle al Señor, abrir nuestros corazones delante de Él y escuchar su bendita palabra. Así que le damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes puede estar con nosotros hoy. Sean bienvenidos todos y los que nos están viendo a través de esta transmisión. Usted sabe que hoy comenzamos los 2 servicios para que todos los hermanos puedan estar cada domingo en la casa del Señor. Así que es una bendición grande de Dios que podamos tener esto. Gracias a todos ustedes por su cooperación y por unirse a este esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Pero hermano, como decía, esta última alabanza que cantamos precisamente es un tipo de credo. Gracias, Joaquín. Un credo es cuando tú y yo reflejamos o mostramos precisamente lo que creemos como creyentes. Y usted al Señor le estaba cantando: yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en tu venida. Yo creo, Señor, que como David, cuando él decía, aunque esté en un pozo, en el pozo será gozo allá, tú me puedes levantar, Señor. Tú me has rescatado. Y qué mejor manera, como le decía hace unos minutos, de comenzar el año, que usted pensando, trayendo a su memoria otra vez esas promesas de Dios. Que usted pueda comenzar el año con esas palabras que acabamos de cantar en esta alabanza, con ese credo, pero verdaderamente creyéndolo, mi hermano. Que usted diga: este año yo creo, Señor, en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en tu venida, Señor. Así que, con esta línea en mente de este nuevo año que nosotros estamos hoy comenzando, yo lo invito a que usted busque la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver los versos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Cuando tenga la lectura, lo invito a que se ponga de pie para leerlo juntos. Hoy estaremos reflexionando sobre esas palabras del Señor a esta iglesia en la ciudad de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 a 11 dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este nuevo año. Gracias porque podemos comenzarlo en tu casa, Señor. Escuchando tu palabra, cantándote a ti, Señor. Estas hermosas verdades, recordándole a nuestra alma que solamente en ti hay esperanza. Recordándole a nuestra alma que tenemos que creer en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu venida. Señor, gracias porque hoy nos permite comenzar estos 2 servicios para ver a todos los hermanos, gozarnos con todos los hermanos y permitir, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar en tu casa para cantar, glorificar, bendecir tu nombre y vivir la vida de iglesia que tú quieres que vivamos. En esta hora te pedimos que hables nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es recta, tu palabra es perfecta, tu palabra, Señor, nos enseña, nos guía, Padre. Y te pedimos en esta mañana que seas tú instruyéndonos por medio de ella. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. En enero de 1892, Charles Spurgeon predicaba uno de los que iba a ser sus últimos sermones. Y es interesante que cuando a Charles Spurgeon le piden que hable acerca de lo que era el nuevo año, que dijera unas palabras acerca del nuevo año, en enero de 1892, él comienza a hablar
Y una de las cosas que él dice en ese breve sermón, en esa exposición que este predicador inglés comienza a dar allá en Inglaterra, él comienza a decir, oye, qué bueno que nosotros no conocemos el futuro. Qué bueno que nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí. De hecho, él decía, es parte de la misericordia y de la gracia de Dios que Él se haya reservado el futuro para Él y no nos los mostrara a nosotros. Porque a veces, mi hermano, tú y yo somos tentados a pensar de esa manera y decimos, oye, si yo supiera el futuro, y pensamos que nos ahorraríamos muchos problemas, pero es todo lo contrario. Porque probablemente si supiéramos el futuro quisiéramos intervenir en él. Y obviamente usted sabe que usted no escogería pasar por momentos. Usted simplemente, si usted tuviera ese poder, es probable que usted diga, oye, esta parte yo la paso por alto, si yo veo el futuro. Entonces este predicador, Charles Spurgeon, nos dice, yo le doy gracias a Dios que yo no sé el futuro. Porque él dice, yo no sabía cómo manejar toda esa información en mi cabeza. Eso sería mucho para mí. Yo, por otro lado, descanso y confío en el Señor y le agradezco al Señor que Él que sabe el futuro es el que guía mi paso. Que Él que es el que sabe el futuro es en quien descansa mi alma, es quien descansa mi vida. Mi hermano, comenzar un nuevo año siempre es un reto. Comenzar un nuevo año siempre es un reto porque no sabemos qué nos traerá. Yo recuerdo un sermón como este a inicios del 2020. Y nosotros, recuerdo, mi hermano, que una de las cosas que señalábamos precisamente era esta. No sabemos lo que ocurra este año 2020, pero sí sabemos quién estará con nosotros. Y hoy, haciendo un cambio en 2021, mi hermano, nosotros podemos gozarnos en que eso fue una realidad, a pesar del difícil año que tuvimos. Usted sabe que incluso la cultura popular han hecho imágenes, han hecho todo una cuestión humorística de este año pasado, el 2020, pensando, ya la gente estaba desesperada desde junio, desde marzo quizás, de que se acabara el año, que acababa de empezar. Y la gente decía, oye, que se acabe el año, ya este 2020 tiene que acabar. Y querían una nueva oportunidad en 2021. Así que, mi hermano, comenzar un nuevo año siempre es un reto, no sabemos lo que nos traerá, pero el creyente sí sabe quién lo acompañará en cada paso. El creyente sí sabe quién estará con él. El creyente puede confiar en un nuevo año de que todo estará bien porque está seguro en la mano del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Pero hermano, algo muy importante que tenemos que destacar también es que la iglesia, que tiene que ver con la temática de lo que veremos hoy, una iglesia en la ciudad de Esmirna, y las palabras del Señor para esa iglesia acá en el libro de Apocalipsis. La iglesia no ha estado a la deriva durante este pasado año 2020. La iglesia no ha estado a la deriva durante este difícil año. Al contrario, mi hermano, Dios en su soberanía, en su gracia, ha continuado edificando su iglesia. Dios ha continuado. Mire, hay iglesias nuevas que se están abriendo en nuestra misma convención. Hoy se está abriendo una iglesia nueva. El año pasado también ocurrió así. El Señor sigue salvando pecadores para su gloria. Así que Dios ha continuado edificando su iglesia. El 2020 no simplemente fue un paréntesis. Cuando usted mire, si el Señor le permite vivir a usted hasta el 2030, 2035, 2050, no sé, y usted mira hacia atrás, ninguno de nosotros puede decir simplemente como el mundo quizás quiera hacer, ponerle como una raya en 2020, como un paréntesis, decir, este año fue tan difícil que vamos a quitarlo del calendario si es posible. Pero para el creyente no, porque el creyente sabe que Dios, un Dios que controla todo, estuvo envuelto también en un año tan difícil como el que acabamos de pasar. Así que, mi hermano, qué mejor manera de comenzar el año que meditando en el cuidado providencial que tiene Dios sobre su iglesia. Eso es lo que vamos a reflexionar hoy, basado aquí en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Vamos a ver el cuidado providencial que tiene Dios sobre su iglesia. Veremos en esta mañana ese mensaje que el Señor le envía a su iglesia en la ciudad de Esmirna. Y aquí veremos al menos 3 enseñanzas que podemos destacar de ese pasaje sobre la relación de Cristo
y su iglesia. Y quiero recordarme, hermano, que cuando hablamos de iglesia y la relación de Cristo y su iglesia, no estamos hablando de la relación de Cristo y este edificio. Estamos hablando de la relación de Cristo contigo y conmigo como iglesia del Señor. Así que veremos tres importantes verdades sobre la relación de Dios y su iglesia basado en este pasaje. Número uno, veremos que el Señor conoce a su iglesia. Número dos, veremos cómo el Señor alienta, conforta, anima a su iglesia. Y número tres, veremos cómo el Señor le promete la victoria a su iglesia. Este libro de Apocalipsis, hermanos, fue escrito por el apóstol Juan, el último apóstol en morir. Y fue escrito más o menos entre el año 94 al 96 después de Cristo. O sea, fue el último libro que se escribe del Nuevo Testamento. Y este libro recoge una especie de revelaciones que Dios le da. Literalmente la palabra Apocalipsis es una palabra griega que usted la puede traducir como revelación. O sea, en otras versiones este libro se llama el libro de las revelaciones de Juan. Porque eso es lo que ocurre allí. Dios está revelándole a este apóstol Juan lo que va a ocurrir en algún momento, la forma en que él va a culminar todas las cosas. En el tiempo que Juan escribe este libro, él estaba siendo perseguido. De hecho, él mismo estaba en una isla desierta, desterrado allá a causa de su fe, a causa de la persecución que había contra los cristianos, contra la iglesia. Así que en tiempos de gran persecución contra la iglesia, Dios decide revelarle a su apóstol estas verdades, para que la iglesia se reconfortara en la promesa de Dios, para que la iglesia supiera cómo iba a acabar la historia. Noten que ellos estaban viviendo en ese momento algo que nosotros no hemos vivido, por gracia de Dios. Una persecución increíble. A ellos les costaba la vida ser cristianos. Ellos literalmente seguían las palabras de Jesús, de que el que lo quería seguir debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y estar dispuesto a entregarse, incluso a morir por Jesús. Así que en medio de esta iglesia, estando tan perseguida, muchos de ellos muriendo incluso, el Señor quería recordarle a ellos que el final de la historia ya estaba escrito. Que ellos estaban viviendo simplemente un capítulo de la historia, que quizás era un capítulo difícil para ellos. Pero el final de la historia, del que escribe la historia, ya eso estaba escrito. Ya Dios tenía todo planificado. Y al final, cuando usted busca el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta cómo el Señor culmina venciendo toda la vuelta del mal, cómo el Señor culmina buscando a su iglesia y teniendo una relación con su iglesia de tal forma que el texto dice que estará todas las millares y millares de personas de toda tribu, lengua y nación delante del trono de Dios, adorándolo por toda la eternidad. Y al final se muestra un cordero entronado, recibiendo alabanza, recibiendo adoración. Así que aunque en el momento en que Juan escribe este libro y envía estas cartas, los cristianos estaban pasando un capítulo difícil de su vida, que quizás quisieran esquipear también o pasar por alto, el Señor les recuerda que Él tenía la última palabra. Así que este libro comienza con una descripción de que Juan estaba en la isla de Patmos, que él recibió una revelación del Señor y que el Señor le dijo que escribiera unas cartas a diferentes iglesias. Y este grupo de iglesias, usted lo puede ver ahí, mi hermano, desde el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 en adelante, usted puede ver estas cartas que le escribió el Señor, o que le envió el Señor por medio del apóstol Juan a diferentes iglesias. Le envió una carta a Éfeso, a Esmirna, a la ciudad de Pérgamo, la ciudad de Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hoy, como les dije específicamente, veremos el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna y lo que nos puede enseñar eso en esta mañana. Los versos anteriores al pasaje que tenemos hoy delante de nosotros, desde el verso 8, es esa breve carta que el Señor le envía a la iglesia de Éfeso. Y simplemente en forma de repaso, para que recordemos de lo que el apóstol Juan está hablando aquí. La iglesia de Éfeso, el Señor comienza a reconocerla, porque esa iglesia
podía identificar a los falsos maestros. Pero esa iglesia, aunque estaba bien doctrinalmente, conocía mucha teología, muchas verdades, su primer amor se había enfriado. Y es interesante lo que le dice el Señor a esa iglesia en Éfeso. Le dice: oye, tú has dejado tu primer amor. Recuerda donde te saqué. Y ese es el primer mensaje que Dios le va enviando a este grupo de iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y normalmente cada carta a cada una de estas iglesias de aquí en el libro de Apocalipsis tiene un formato específico. Siempre el Señor identifica algo que está ocurriendo en la iglesia. El Señor corrige si hay algo que tiene que corregir. El Señor alienta o conforta o anima a la iglesia, y al final siempre termina con una promesa de Dios para ellos. Así que veamos entonces aquí cómo comienza esta carta, que es específicamente dirigida a la iglesia de Esmirna. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero que tenemos aquí, mi hermano, es el receptor y el emisor de la carta. ¿Quién es el receptor? ¿A quién se le está dirigiendo específicamente esta carta? Noten que aquí dice este pasaje, este verso 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia era una referencia al pastor anciano. Pero la idea era que se le escribiera dirigida al pastor de la iglesia, para que el pastor la leyera al frente de la congregación, para que el pastor la enseñara en frente de la congregación. Esa era la idea, para que el pastor de esa iglesia de Esmirna pudiera conocer lo que Dios quería para ellos y pudiera enseñárselo a la congregación. Pero noten quién es el emisor. ¿Cómo se describe el Señor, el que está enviando la carta? Él se describe como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Noten que el Señor que está enviando la carta comienza a describirse de esa manera. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el alfa y el omega, como el mismo Señor dice en otro verso allá en el libro de Apocalipsis. De hecho, usted sabe que esta es una evidencia contundente de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ya que en el Antiguo Testamento había pasajes como por ejemplo Isaías 44:6, donde Jehová el Señor se identificaba como el postrero, como el primero y el postrero, como el alfa y el omega. Y él decía, no hay otro en el medio. Así que Jesucristo está tomando ese título para sí, está diciendo, yo soy el primero, yo soy el postrero. Hermano, yo creo que usted entienda esta mañana lo que Jesucristo está diciendo cuando él usa esta frase. Esta famosa frase es lo mismo que el alfa y el omega. La idea del alfa y el omega es la primera letra del abecedario griego y la última. Es como si el Señor está diciendo, yo soy el que lo cubre todo. No hay otro antes, no hay otro después, no hay otro en el medio. Por eso Él es el gran yo soy. Así que noten cómo el Señor comienza a dirigirse a esta iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, al que crucificaron, pero no se quedó ahí en la tumba, el que estuvo muerto y vivió. Les dice esto. Y ahí entonces comienza el Señor a darle un mensaje específico a esta iglesia, y eso es lo que queremos ver en esta mañana desde el verso 9. Número 1, lo que queremos ver en esta mañana, nuestro primer punto: el Señor conoce a su iglesia. Hermano, a través de esta carta del Señor a la iglesia de Esmirna, lo primero que se destaca es esta enseñanza de que el Señor conoce a los suyos, de que el Señor conoce a su pueblo, de que el Señor te conoce. Noten cómo comienza ese verso 9, diciendo, yo conozco. Entonces imagínense esa iglesia atribulada, esa iglesia que estaba pasando por muchas situaciones difíciles. Y que el Señor les comience recordando esto. Yo no me he olvidado de ustedes. Yo conozco lo que está pasando entre ustedes. Hay un salmo, el Salmo 11:4, que dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Una enseñanza que venía ya del Antiguo Testamento enseñándonos que Dios conoce a su pueblo, que sus ojos están atentos a lo que pasa con sus hijos. Hermano, y este gran aliento tú y yo conocer en esta mañana de que Dios te conoce.
de que Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo incluso, de que Dios conoce tus necesidades, de que Dios conoce tus cargas, de que Dios conoce los pecados con los cuales tú luchas. Dios conoce todo de nosotros, mi hermano. Por eso era infructuosa la tarea de Jonás cuando quería él tratar de huir de Dios. El Señor conoce todas las cosas. ¿Qué conocía específicamente el Señor sobre esta iglesia en la ciudad de Mirna? Número uno, él conocía, miren ahí el verso 9, yo conozco tus obras. El Señor conocía lo que hacía esta iglesia, el Señor conocía las obras que ellos hacían para glorificarlo a Él. Todas las cosas que ellos hacían estaban delante de Dios, como todas las cosas que tú y yo hacemos. Hermano, tú y yo como creyentes debemos aprender a vivir como delante de Dios. A veces se nos olvida, a veces pensamos que venir a la iglesia es vivir delante de Dios, pero salir allá afuera no necesariamente implica lo mismo. Y se me olvida que en cualquier lugar yo estoy delante de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de los Hebreos que todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de Dios, delante del quien tenemos que dar cuenta algún día. Así que no importa que yo esté aquí, no importa que yo esté conduciendo el carro, no importa que yo esté en mi casa, caminando en el parque, yo tengo que vivir mi vida como que estoy viviendo delante de Dios. Y sabiendo que Él conoce todo lo que yo hago. El Señor conocía las obras de esta iglesia. Usted sabe que David tenía la conciencia, en su conciencia tenía claro este concepto. Y David sabía que Dios conocía todas sus obras, todo lo que él hacía. Para que tengan una idea, Salmo 139, quiero leerle desde el verso 1. Miren cómo David reconocía que Dios conocía todas sus obras, todo lo que él hacía. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Señor, todo lo que yo hago, tú lo sabes, está diciendo David. Tú has conocido cuando yo me siento, cuando yo me levanto. Señor, tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, Señor. Todo lo que yo hago está delante de ti, Dios. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. El salmista David sabía que toda su vida él la debía vivir delante de Dios. Él sabía que aún antes de que él hablara, el Señor conocía sus palabras. Él sabía que el Señor conocía sus pensamientos más profundos. Él sabía que el Señor conocía cuando él se sentaba y cuando se levantaba. El Señor le está diciendo a esta iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras. Yo conozco todo lo que tú haces. Por eso nosotros debemos aprender a vivir. Como dice el pastor R.C. Sproul, él utilizaba constantemente una frase en latín que es coram Deo, y literalmente lo que significa es delante de la cara de Dios, es literalmente la traducción. Y lo que él quiere decir es como que tú y yo como creyentes vivimos todo el tiempo ahí, delante del rostro de Dios. Mi hermano, y eso debe cambiar la forma en que tú conduzcas tu vida. Cuando yo sé que en el trabajo nadie me está viendo y puedo hacer algo que no debo hacer, tengo la oportunidad. Pero en ese momento yo recuerdo que aunque nadie me está viendo, yo como creyente tengo que reconocer que estoy delante de Dios. Cuando yo tengo que tomar decisiones, yo solo. A veces cosas que no las he consultado con nadie, que están solo dentro de mi corazón, y aquí David decía: no, es que tú conoces hasta mi pensamiento más profundo. Yo debo recordarme, hermano, que como creyente, como hijo de Dios, vivo delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Así que el Señor comienza diciéndole a esta iglesia: anímense porque yo los conozco. A pesar de que ustedes están sufriendo gran persecución, grandes situaciones, yo conozco tus obras. Todo lo que tú haces está delante de mí. Número 2, el Señor le dice: yo conozco no solamente tus obras, sino también tu
tribulación. El Señor le está recordando a esta iglesia: tu problema, tu tribulación, las cosas que tú estás pasando hoy no son indiferentes delante de mí. Miren qué hermoso mensaje. Dios enviándole una carta a una de sus iglesias y comienza diciéndole: oye, yo los conozco. Yo conozco las tribulaciones que ustedes están pasando. Mi hermano, en esta mañana nosotros debemos recordar que el Señor conoce cada una de las pruebas que hemos pasado en este difícil 2020, que el Señor conoce las pruebas que estamos pasando hoy y que el Señor conoce cada una de las tribulaciones con las cuales tú te enfrentarás en este 2021. Que yo no las conozco. Tú ni siquiera tienes idea tampoco de las tribulaciones, pruebas, situaciones que vengan en este nuevo año, 2021. Pero el Señor sí las conoce. El mismo David llegó un momento en el Salmo 23, verso 4, donde él decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú, Señor, conoces mi tribulación, y aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, yo estaré confiado, Señor, porque tú estás conmigo. Así que noten cómo el salmista David conocía esta verdad y también se deleitaba en el Señor, de que el Señor conocía su iglesia, conocía cada uno de los suyos, conocía las obras de cada uno de ellos, conocía también su tribulación. Pero noten conmigo, el verso 9 continúa: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor también conocía la necesidad de esta iglesia. El Señor conocía las necesidades de ellos. Mi hermano, dice un comentario bíblico que la mayoría de la iglesia en esta región era gente pobre o que había perdido sus riquezas en la persecución. Recuerden que había una persecución grande allí. Y normalmente muchas personas perdían su riqueza, sus posesiones, cuando eran cristianos. Así que muchos de ellos eran gente pobre, y el Señor está diciendo: yo conozco tu necesidad, yo conozco tu pobreza. Pero a mí me encanta el paréntesis que está ahí, un buen recordatorio para todos nosotros. Él dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Mi hermano, y usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo es el que está hablando aquí en esta carta a esta iglesia, y que cuando le dice tú eres rico no tiene nada que ver con riqueza material, porque esta iglesia no lo tenía. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor cuando le dice: yo conozco tu pobreza, pero déjame recordarte que tú eres rico? Mi hermano, el Señor le quería recordar a esta iglesia que a pesar de que ellos tuvieran necesidad material, ellos eran ricos en Él. Que si ellos tenían el Señor, lo tenían todo. Él les quería recordar a ellos que a pesar de su pobreza física, si el Señor estaba en el centro, ellos eran ricos, porque tenerlo a Él era tenerlo todo. Mi hermano, que nosotros recordemos esto este año. Cuando venga necesidad, incluso si aparece en algún momento, cuando falte provisión en nuestro hogar, si faltara en algún momento en este año, que podamos recordar esta enseñanza, estas palabras del Señor a su iglesia en Esmirna, que somos ricos en Él, que nuestra provisión viene de Él. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia. Yo conozco también tu tribulación. Yo conozco tu pobreza, tus necesidades. Pero déjame recordarte, le dice el Señor, que tú eres rico. Pero hermano, es interesante porque aquí hay como un contraste grande entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de Laodicea. Si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, se va a encontrar en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, cómo el Señor entonces comienza a hablarle a otra iglesia, la iglesia de Laodicea, y le dice todo lo contrario a lo que en un respecto a lo que le dijo a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna le dijo: oye, tú eres pobre físicamente, pero eres rica en el Señor. A la iglesia de Laodicea, el Señor le envía un mensaje contundente. Y miren lo que le dice, verso 17, se lo voy a leer de Apocalipsis capítulo 3. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Noten el contraste entre estas dos iglesias. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy humilde y de muy pocos recursos, y el Señor les recuerda que ellos son ricos en él. Pero había gente de la iglesia de Laodicea que era muy orgullosa porque Laodicea era una ciudad próspera económicamente. Y había gente allí que de hecho dice, el Señor le dice, tú dices que tú eres rico, que tú eres próspero. La gente se jactaba, los de esa iglesia, los de la iglesia de Laodicea se jactaban de su riqueza. Era gente pudiente. Y el Señor le dice, eso dices tú. Pero en realidad eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes lo que tiene la iglesia de Esmirna, que es pobre en recursos, pero rica en mí. Así que noten cómo el Señor, volviendo allá a Apocalipsis capítulo 2, verso 9, le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tus necesidades. Y número 4, en este primer punto, yo conozco, el Señor le dice, tus mayores retos. El Señor le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus mayores retos. Miren ese verso 9, la segunda parte dice, yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta referencia de sinagoga de Satanás son unas palabras mayúsculas, unas palabras fuertes que el Señor Jesús está utilizando para referirse a un grupo de judíos que estaban rechazando al Señor. Había una sinagoga en la ciudad de Esmirna que buscaba constantemente, mientras la iglesia predicaba a Jesucristo, la iglesia de Esmirna predicaba a Jesucristo como el Señor, como el Mesías prometido, como el Salvador prometido del Antiguo Testamento. Esa sinagoga de los judíos tergiversaba toda la enseñanza y decía, no es Él. Mientras la iglesia predicaba a Cristo, ellos decían que ese Cristo simplemente lo mataron los romanos porque era un revolucionario, era un profeta falso. Así que el Señor utiliza estas duras palabras y le dice, oye, ellos son una sinagoga del enemigo, de Satanás. Ellos están siendo utilizados por el enemigo para promulgar todas esas falsas enseñanzas. Y noten que el Señor le dice, yo conozco esa blasfemia que Dios enfrenta todo el tiempo. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo, tus mayores retos como iglesia, yo los conozco. Así que mi hermano, para resumir este primer punto, el Señor conoce a su iglesia. Y recuerda a mí, cuando hablo de que el Señor conoce a su iglesia, tú lo aplicas a tu vida, el Señor te conoce a ti. No estamos hablando de edificio. Así que número 1, el Señor conoce a su iglesia. ¿Qué conoce específicamente según este verso 9? Conoce sus obras, su tribulación, sus necesidades y sus mayores retos. Mi hermano, eso debe ser causa de gozo y paz para nuestro corazón. Comenzar el año sabiendo que el Señor conoce estas cosas de nuestra vida. Que el Señor conoce nuestras necesidades, nuestras mayores necesidades las conoce Él. Que el Señor conoce nuestra tribulación. Que el Señor conoce las cosas que estamos enfrentando y las que enfrentaremos más adelante, nuestros mayores retos. Que el Señor conoce los pecados contra los cuales luchamos cada día. Que el Señor conoce todas nuestras obras. Hermano, quiera el Señor abrir nuestros ojos a esta idea de que todo lo que nosotros hacemos, como decía Pablo, al final debemos hacerlo para la gloria del Señor, como delante de Dios. Procura eso este año, vivir de esa forma, vivir como delante del Señor. Y como le decía ahorita, eso debe cambiar la perspectiva de cómo tú guías tu vida. Número 2, nuestro segundo punto, el verso 10. No solamente el Señor conoce su iglesia. Número 2, miren lo que vemos en el verso 10. El Señor también alienta o anima, conforta a su iglesia. Dice el verso 10, cuando el Señor le habla acerca de todo lo que Él conoce de ellos, los retos, tribulaciones, las obras de ellos, el Señor entonces le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Noten, mis hermanos, cómo el Señor en este pasaje, en esta primera parte del verso 10, anima o conforta a su iglesia. Le dice, oye, no teman en nada lo que ustedes van a padecer. ¿Y qué era lo que ellos enfrentarían? Ya ellos estaban enfrentando persecución, pero específicamente el Señor le dice a esta iglesia, aquí algunos de vosotros serán echados por el diablo a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación
por 10 días. Hermanos, noten y volvamos al contexto original. Esto es una carta que se le envía a una iglesia, que un domingo, de momento, el pastor de la iglesia de Esmirna se paró en el púlpito y comenzó a hablar y les dijo: oye, hoy vamos a escuchar lo que el Señor nos escribió, nos dijo a través del apóstol Juan. Imagínense esa iglesia tribulada ya por la persecución, y de momento este pastor comienza a hablar sobre esta carta que el Señor les había enviado y les recuerda esta palabra y les dice: oye, no teman en nada lo que ustedes van a padecer. Ustedes van a padecer muchas cosas, pero no teman, confíen en mí. Y el Señor le da datos específicos. Le dice: algunos de ustedes van a estar en la cárcel de aquí a unos días. Algunos de ustedes van a ser echados a la cárcel. O sea, ¿ustedes se imaginan ese contexto original cuando se lee esta carta por primera vez, uno mirándose al otro, pensando que entre los que estamos aquí, imagínense que nosotros somos una iglesia de Esmirna, que entre los que estamos aquí, algunos de nosotros vamos a ser echados a la cárcel. Incluso nos puede costar nuestra vida. Pero noten cómo el Señor comenzó con esa frase: no teman. Van a ser echados a la cárcel porque es necesario que sean, y marque esa palabra, es necesario que sean probados, dice ese verso. Mi hermano Pedro, que también escribe una carta a una iglesia perseguida, le dice: es necesaria que su fe sea probada, así como se prueba el oro. Es necesaria que su fe sea probada. Así que el Señor le está diciendo: ustedes como iglesia, van a enfrentar una gran prueba adicional a lo que ya están padeciendo. Esta prueba va a llevar a algunos de ustedes a la cárcel por algunos días. De hecho, es interesante que el mismo verso 10 dice: y tendréis tribulación por 10 días. Ese dato a veces lo pasamos por alto, pero es muy importante en el contexto original, porque el Señor le está hablando a una iglesia específica y le está diciendo, en otras palabras: yo conozco incluso cuánto van a durar tu prueba. Tu tribulación va a durar 10 días. Esas pruebas tienen límite. Mi hermano, cuando tú y yo estamos pasando una tribulación, desde el momento que comienza, tú y yo estamos ya en nuestra mente locos porque culmine, pensando cuál es la fecha de expiración de esta prueba para que se acabe ya. ¿Cuándo culmina esta tribulación que estoy padeciendo? Y aunque tú y yo no tenemos la forma de saber eso, de decir: oye, esta prueba que comencé a enfrentar hoy va a durar un mes o unos días, tú y yo no tenemos forma de saberlo. Pero mi hermano, ten paz en tu corazón hoy, porque Dios, el Dios que tú confías, sí conoce cuánto duran tu prueba, sí conoce el límite de ellas. Y el Señor le dice a esta iglesia: oye, ustedes van a padecer una tribulación por 10 días. Algunos de ustedes van a ser echados en la cárcel, pero es necesario que sean probados. Y miren esa última parte del verso 10. Cuando les tiró ese golpe fuerte, en el sentido de que ellos escucharan esas palabras: algunos de ustedes van a ser llevados a la cárcel y van a pasar 10 días de tribulación. Quizás la iglesia de Esmirna, cuando escuchó eso, originalmente estaba alborotada. Pero entonces escuchen estas palabras que vienen: pero en medio de todo esto, iglesia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Wow, mis hermanos, ¿te imaginas por un momento estas personas de momento tribuladas por estas palabras, diciendo: quizás soy yo el que va a ir a la cárcel? Pero de momento el pastor de la iglesia sigue leyendo y escucha estas palabras que el Señor Jesús le está enviando y le dice: oye, sé que vas a pasar por esta tribulación difícil, pero sé fiel hasta la muerte. Incluso si tienes que morir por mi causa, sé fiel. Iglesia, le está diciendo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Usted sabe que allá en la ciudad de Esmirna, hoy la ciudad incluso todavía existe en Turquía, se llama Izmir la ciudad. Pero en esa ciudad, en el tiempo en el cual se escribe esta carta, ellos incluso en sus monedas tenían diseños, y los arqueólogos han encontrado eso, de una corona. O sea, para ellos esta temática de una corona es importante. De hecho, algunos estudiosos dicen que incluso algunos de sus edificios estaban diseñados de tal forma que de cierta distancia parecieran una corona. Para ellos era importante este tema.
También había una práctica, usted quizá la conoce, de los juegos antiguos, donde al ganador se le daba una guirnalda, una corona, y se le paseaba por toda la ciudad como el campeón. Pero el Señor está diciéndole en esta ocasión: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la verdadera corona, que es la corona de vida eterna. Sé fiel y yo te daré una corona de vida. Hermano, ante los retos que tú y yo estamos enfrentando como iglesia, debemos recordar estas palabras del Señor: sé fiel hasta la muerte. Como creyentes, oramos al Señor para que esta sea una de nuestras más importantes metas en este nuevo año. Ser fieles a nuestro Señor. Ser fieles incluso si eso nos va a costar, mi hermano, en nuestra vida. Si eso nos cuesta nuestra posición. Si esto nos cuesta lo que sea que nos cueste. Proponte este año ser fiel al Señor. Y como iglesia, vuelvo y repito, ya el año pasado comenzamos con muchos retos. Pero este año, mi hermano, no importa los retos que vengan como iglesia, o tú individualmente, como creyente, como familia, no importa los retos, llévate estas palabras del Señor: sé fiel. Mantente con tu mirada en el Señor. Y es lamentable que muchas iglesias, incluso denominaciones completas en muchas partes del mundo, cuando han enfrentado retos, en vez de mantenerse fiel al Señor, han claudicado. Y en vez de seguir predicando la palabra del Señor, por ejemplo, si el Estado le decía: no, ya no puedes predicar de esto, en vez de mantenerse fieles al Señor, pues han dicho: ok, si el Estado dice que no predico de esto, no predico. Es más, quito la Biblia y lo que doy es una charla de unos minutos sobre motivación personal o algo así. Y lamentablemente hemos tenido muchas iglesias en el mundo entero que se han adaptado de esa forma, que no han sido fieles. Mi hermano, el Señor nos ayude a mantenernos fieles cuando llegue a un tiempo más difícil. Sé fiel hasta la muerte, le dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Y esto es muy fácil decirlo en el contexto que estamos aquí ahora mismo. Quizás algunos de nosotros: sí, Señor, yo seré fiel hasta la muerte, hasta que venga el día de la persecución. Pero no seamos como Pedro. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Cuando el Señor dijo: oye, ¿sabes qué? A mí me van a matar. Y es interesante que cuando el Señor me está hablando de que Él va a ser crucificado, Él le dice: ¿sabe qué? Incluso algunos de ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dice: no, Señor. Yo, si tengo que ir a la cárcel, yo voy a ir por ti. Es más, Señor, si yo tengo que morir, Pedro utiliza esas palabras en el Evangelio. Si yo tengo que entregar mi vida, yo voy a ser fiel a ti. Y usted sabe el resto de la historia. Cuando vino la persecución, cuando vino el momento difícil, Pedro falló. Pero qué bueno que hubo gracia para Pedro también. Y el Señor lo restauró. Pero no nos apresuremos, mi hermano, nosotros, por emoción, a decir: sí, yo voy a ser el más fiel. Pidámosle fuerza al Señor. Y recordemos que al final de cuentas no podemos incluso ser fieles y mantenernos firmes por nuestra propia cuenta. Necesitamos de la asistencia del Señor. Necesitamos de su fuerza. Así que oremos al Señor, mi hermano, que como creyentes esa sea una de nuestras metas principales en este nuevo año: mantenernos fieles al Señor, como familia, como iglesia, independientemente de lo que pueda venir. Y por último, nuestro tercer punto: el Señor, hemos visto en esta mañana a través de esta carta que Él le envía a la iglesia de Esmirna, no solamente hemos visto que el Señor conoce a su iglesia. Número 2, que el Señor anima, conforta a su iglesia, le dice: van a pasar tribulaciones, pero sé fiel. Sino número 3, y el último verso, el verso 11, el Señor le promete la victoria a su iglesia. Miren lo que dice ese verso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mi hermano, noten que ese pasaje, verso 11, comienza diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, pongan atención a esto, lo que está diciendo el pasaje. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, ¿sabes qué está implicando este pasaje? Que algunos de los hermanos de la iglesia de Esmirna
incluso murieron. Que algunos de los hermanos en la iglesia de Esmirna, cuando vino la gran persecución, algunos de ellos entregaron su vida al Señor, fueron mártires. Pero nota lo que está diciendo aquí: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La referencia, mi hermano, a la segunda muerte versus la primera muerte es la siguiente. La primera muerte es la referencia a la muerte física del cuerpo. Que algunos de estos hermanos sufrieron y llegaron a pasar, murieron por causa del Señor. Pero el Señor les está recordando, ¿sabe qué? Incluso pudieron tocar su cuerpo, lo pudieron matar aquí físicamente, la primera muerte. Pero el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, mi hermano, es esa condenación eterna para los que no están en Cristo Jesús. Ellos sufrirán la muerte física, pero también esa segunda muerte que se habla en el libro de Apocalipsis, esa muerte eterna, para aquellos que no están en Cristo Jesús. ¿Y por qué el Señor les puede decir esto? Al que venciere, sepa algo, que aunque lo mataron, fue muerto aquí en la tierra, no sufrirá daño de la segunda muerte, porque Él mismo venció la muerte al resucitar el tercer día. ¿Ustedes recuerdan ahora cómo el Señor había comenzado a dirigirse a esta iglesia en el verso 8? El que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, el que venció la muerte es el que les está escribiendo esta carta. Y ahora entonces les digo que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque yo mismo ya he vencido la muerte, es lo que le quiere decir el Señor. En otras palabras, el Señor le está prometiendo la victoria final a su iglesia. Él mismo tendría el dominio aún más allá de la muerte, dice el Señor aquí. Hay tres personajes en la Biblia: Mateo, Juan y Pablo, que nos hablan algo acerca de esto, del creyente como vencedor en Cristo. Y esto es lo que vamos a ver para terminar. Simplemente lo voy a mencionar. Mateo 16, 18. Allá Mateo está citando las palabras de Jesús cuando habla con Pedro. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esas palabras está ocurriendo lo mismo que Dios le está prometiendo a la iglesia de Esmirna aquí. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. El Señor ya estaba prometiendo que la victoria final, aunque la iglesia fuera perseguida, aunque muchos hermanos encontraran la muerte incluso, nadie podría vencer la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego está el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan que escribió este libro. Él también nos enseña algo acerca de esto. Primero de Juan, capítulo 5, versos 4 al 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Noten, mis hermanos, que Juan nos presenta a todo cristiano como un vencedor en el Señor. De hecho, si usted lee las 7 cartas del Apocalipsis, hoy leímos solamente la de Esmirna, usted se da cuenta que todas culminan al final con la misma idea de un ánimo o una promesa de Dios a los vencedores, aquellos que en Cristo Jesús hayan vencido la muerte. Y por último, Romanos 8, 34 y 37, miren cómo Pablo pone esta idea. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero escuche bien ahora: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es el mensaje para la iglesia de Esmirna y para nosotros también hoy, que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, al final de cuentas, la victoria es de la iglesia, no por sus recursos, no por sus edificios,
No porque es la iglesia más bonita o la iglesia más grande, sino porque el Señor de la iglesia ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Y la iglesia de Mirna sabía eso y podía deleitarse en esa hermosa verdad. Y qué bueno, mi hermano, para nosotros saber en esta mañana que a pesar de todos los retos que vemos hoy como iglesia y que veremos en este nuevo año, al final la victoria es del Señor. Es nuestro gozo y nuestro deleite esa verdad. Hemos visto, mis hermanos, en esta mañana a través del ejemplo de esta ciudad de Esmirna, de esta carta que el Señor le envía a esta iglesia, cómo el Señor, número uno, conoce a su iglesia, número dos, alienta y conforta a su iglesia, y número tres, cómo el Señor le promete la victoria a su iglesia. Nosotros como creyentes, mi hermano, debemos tomar ánimo en estas verdades que hemos aprendido hoy. Y usted sabe que, como decía en un minuto, los creyentes en Esmirna, allí en esa ciudad, los que recibieron esta carta, ellos pasarían por grandes pruebas, ellos enfrentarían muchas dificultades, pero ellos podían vivir confiados, ya que aquel que había vencido al mundo estaría con ellos todos los días hasta el fin, como el Señor mismo había prometido. Y es de la misma forma, mi hermano, que nosotros podemos comenzar este nuevo año, recordando esta verdad, que el Señor te conoce, tus obras, tu tribulación, tus necesidades, tus mayores retos, que el Señor como iglesia nos conoce, que el Señor no solamente nos conoce, sino que nos anima, nos conforta con su palabra, nos da esa hermosa exhortación de ser fieles hasta la muerte incluso. Y también el Señor nos ha prometido, mi hermano, la victoria. Hoy repito, no por nuestros recursos, porque la victoria, mi hermano, no nos pertenece a nosotros. Nosotros simplemente disfrutamos de ella, pero la victoria la ganó el Señor allí en la cruz, y luego al resucitar al tercer día y dejar esa tumba vacía. Y esa victoria ahora es de su iglesia. Así que no importa lo que traiga el 2021, tú y yo descansamos en el Señor. Tú y yo descansamos en aquel que venció el mundo, que venció la muerte, y que está con nosotros y prometió estar, como decía, todos los días hasta el fin. Permítame orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros somos edificados, somos exhortados y animados a vivir para ti, Señor. Gracias porque hoy que comienza un primer domingo de este 2021, Señor, podemos reunirnos para orar, cantarte cánticos a ti, escuchar tu palabra y ser edificados a través de ella. Señor, graba en nuestras mentes y en nuestros corazones estas hermosas promesas de tu palabra, Señor. Así como vimos que tú le enviaste esta carta a la iglesia de Esmirna hace cerca de 2000 años, Señor. Esas verdades que están ahí no han cambiado. Hoy también sabemos que tú conoces tu iglesia, que tú conoces cada aspecto de nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos a que esto nos lleve a vivir delante de tu presencia todo el día, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos delante de ti, que tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, que tú conoces todo lo más profundo de nuestra vida. Pero también descansamos en que tú conoces nuestra tribulación, Señor, que no eres indiferente a ella, que aunque quizás las personas que tenemos alrededor no conozcan las cosas que nosotros estamos pasando, tú sí las conoces. Señor, gracias porque no solamente nos conoces, sino que también nos confortas con tu palabra. A esta iglesia que pasaría por una gran prueba, tú los animaste a ser fiel, a no temer. Señor, que así sea con cada uno de nosotros en este nuevo año. Que aprendamos a no temer, Señor, frente a lo que venga. Que aprendamos a mantenernos fieles. Señor, que no importa lo que pase, te pedimos que nos ayude. Por nosotros mismos no podremos mantenernos fieles, Señor. Somos débiles, Señor, y fallamos. Pero te pedimos que tú nos des la fuerza, que por medio de tu Espíritu Santo tú permitas que tu iglesia se mantenga fiel en estos tiempos que vendrán, Señor. Padre, gracias porque sabemos que al final la victoria es tuya. Tú venciste la muerte, tú venciste el pecado. Y en ti, Señor, como decía Pablo, ahora, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por tu palabra en esta mañana.
Grábala en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Hermano, yo lo invito a que usted siga meditando en la palabra del Señor y en todas estas verdades que aparecen aquí en la Escritura. Y si usted no conoce al Señor, si usted ha venido esta mañana aquí o nos está viendo a través de esta transmisión, la mejor manera de usted comenzar el año es poniendo su fe en el Señor. Es dejar de confiar en sí mismo, es recordar que no se puede salvar a sí mismo y que necesita a un Salvador todopoderoso como el que tenemos en Cristo Jesús para salvarse de sus pecados. Es reconocer que Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y hoy te exhortamos en el nombre del Señor a responder en fe, en poner tu confianza en Él. Pero también como iglesia los animo a que sigamos meditando en estas verdades de la palabra del Señor. De hecho, si usted tiene la oportunidad esta semana, también los animo a que puedan estudiar la carta que el Señor le escribe, no solamente a esta iglesia de Esmirna. Usted ve el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que el Señor le envía cartas también a otras iglesias, como decíamos en la introducción. Y será un buen tiempo en que usted también pueda hablar con su familia sobre lo que el Señor, el mensaje que el Señor les está enviando a cada una de esas iglesias y cómo eso se aplica a nuestra vida hoy, como vimos en el caso de la iglesia de Esmirna. Así que, mi hermano, qué gozo poder estar en la casa del Señor. Como le decía, anunciamos, para cerrar en oración, anunciamos que este próximo miércoles 6 de enero no estaremos acá reuniéndonos, que es el Día de Reyes. Así que comenzamos los discipulados y los nuevos estudios de los miércoles, el miércoles 13 de enero. Los invitamos a las 7 de la noche a que estén todos con nosotros, miércoles 13 de enero, para seguir creciendo y estudiar juntos la palabra del Señor. Así que vamos entonces a orar para despedirnos en esta mañana. Le invito a que se ponga de pie conmigo y nos despidamos ya en oración. Recuerden que tenemos unos minutos ahora cuando salgamos. Hay algunos hermanos que van a estar trabajando y limpiando acá en el área, para que entonces venga el otro grupo y esté con nosotros hoy. También nos gocemos con su palabra y sigamos edificándonos en el Señor. Así que gracias a todos por hacer este esfuerzo y llegar acá esta mañana. Gracias a los que nos vieron también en esta transmisión. Permítanme orar. Gracias, Señor, nuevamente te damos por tu infinita misericordia, bondad para con nosotros. Señor, en esta hora nosotros venimos delante de tu presencia agradeciéndote porque nos permitiste estar en tu casa hoy, porque escuchamos tu palabra, porque pudimos cantar cánticos a ti, Señor. En esta hora nos despedimos, Señor, ya de este lugar. Te pedimos que nos lleves a cada uno de los hermanos que saldrán, nos lleves con bien a sus hogares, a su destino, que puedan seguir meditando en tu palabra, que puedan seguir meditando en lo que aprendimos hoy a través de ella, recordando que tú nos conoces, Señor, tú conoces cada cosa de nosotros, tú conoces tu iglesia, tú confortas y alientas a tu iglesia y tú le prometes la victoria a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos, sigue bendiciéndole, Señor, y te pedimos que cada una de esas peticiones que tengamos nosotros en nuestros corazones puedan ser llevadas a cabo de acuerdo a tu voluntad, tus propósitos, Señor. Ayúdanos a descansar y esperar en ti, sin importar lo que venga en este nuevo año 2021, Señor. Este año te lo encomendamos a ti como hicimos el año pasado, Señor, y descansamos en ti, Padre. Gracias te damos, en tu nombre Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.